La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Bueno, lo primero, como habréis notado, volvemos a nuestro horario habitual de webinars, que, bueno, personalmente me parece más cómodo. Hoy vamos a hablar de un nuevo producto dentro de la familia de puntos de accesos de EAP de Tepelin. A lo mejor los puntos de acceso en Tepelin no son tan conocidos como otros productos de este fabricante, como pueden ser los switches o como pueden ser los routers. Pero últimamente ya la gente los está probando y a la gente les está gustando. Y de hecho la gente que los ha probado por lo general repite. Ahora Tepelin ha sacado un producto que la gente estaba demandando, que es un controlador físico para no tener que instalar el controlador en un ordenador, en un servidor. ¿Qué ventajas tiene la familia de los puntos de acceso de Tepelin? Además de tener unas muy buenas prestaciones y una interfaz muy agradable, muy fácil, muy sencilla, a un precio realmente estupendo, tiene una tasa de RMA bajísima. Y de hecho, Tepelin demuestra esta confianza que tiene con sus productos, dándonos una garantía de por vida en todos los productos de interior. Entonces, un poquito para presentarnos este nuevo producto que saca Tepelin para mejorar ya esta muy buena familia que tiene, tenemos a Carlos Rascón, ingeniero preventa en Landatel, especialista en Tepelin. Os digo lo de siempre, a medida que vayan saliendo las preguntas durante su presentación, me las vais poniendo en el apartado de preguntas para que yo las vaya ordenando y luego el turno de preguntas sea más fluido. Dicho todo esto, hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues si te parece, te paso el control y, y somos todo Muy oídos. bien, perfecto, gracias. Pues ya estamos viendo tu pantalla. Vale, perfecto, ya está. Vale, pues efectivamente hoy lo que queremos mostraros es los cambios, actualizaciones y nuevos dispositivos que presenta TP-Link en su gama de puntos de acceso de interior y exterior, la gama EAP. El contenido del webinar va a ser primero nada, comentar de forma muy rápida qué es lo que tiene TP-Link en el entorno SMB para pequeña y mediana empresa. Luego, los puntos de acceso que nos parecen más interesantes de la gama actual y cuáles han sido refrescados y cuáles han sido mejorados. Tecnologías que tienen estos APs, tecnologías de radio y tecnologías que nos van a dar un mejor rendimiento en redes con alta concurrencia. La gestión centralizada, qué dispositivos plantea TP-Link para hacer una gestión de toda esta infraestructura y cómo se organizan. Haremos una puesta en marcha del controlador de APs de TP-Link para que veáis cómo funciona este controlador y qué funciones, bueno, qué funciones o características nos permite desarrollar. Y por último, como siempre, daremos un turno de preguntas. Comenzamos por los dispositivos de TP-Link en SMB. Una visión global sería la siguiente. Por un lado tenemos todo el ecosistema o toda la gama ahumada. Antiguamente era una gama que se denominaba EAP, Auranet EAP. Ahora es una gama que ha cambiado de nombre y ha cambiado bastante respecto a lo que había anteriormente. Y esta gama se basa en que se utiliza un controlador software para gestionar todos los APs, aunque luego ese controlador software pueda ir embebido en un hardware concreto. Y después tenemos otra gama Wi-Fi, que es bastante distinta, que es una gama con controlador físico directamente. Luego tenemos la gama de exterior, la gama faros, que es para radioenlaces, punto a punto, punto multipunto. Y luego ya tenemos los switches, que es una de las gamas que más conocen todos nuestros clientes porque son switches que cubren mucho las necesidades habituales de los clientes y que además son bastante fiables. También la gama de router SMB, router empresariales, que ha tenido recientemente, de hecho hicimos un webinar hace no mucho, comentando ciertas mejoras y ciertos refrescos de la gama que nos parecían muy relevantes para balanceos y VPNs. La gama OMADA o el ecosistema OMADA se plantea para los siguientes entornos, para entornos hoteleros, para entornos de empresa, campus, universidades, institutos, colegios y por último para mercados, para grandes centros, sí, de supermercados y ese tipo de entornos.
Centrándonos en lo que es el hardware, en los puntos de acceso y las funciones que tienen, lo primero que haríamos es organizar por estándar. Al final, si queremos agrupar los APs, podríamos hacer una clasificación por estándar N, 802.11n, y meteríamos los siguientes APs. LAP110 en su versión interior-exterior, EAP115 de techo o de pared o de muro, y EAP220, que es de la gama del estándar N, el único que es doble banda. Después, en estándar AC, doble banda, lo que tendríamos es, comenzaríamos por EAP225 y tendríamos versión interior-exterior. Luego también EAP225 para pared y el 245, 320 y 330 también para entornos, normalmente son entornos de alta concurrencia y son APs de techo. En principio hoy nos centraremos en las novedades que son los EAPs 225 y 245 y que son los APs que creemos que es más interesante o que son más interesantes porque es la entrada en el estándar AC y en doble banda. El primero que vemos es el EAP225. Como indicamos, el rendimiento es un 2x2. Es una AP que es dos antenas en 5 GHz y dos en 2,4. Y lo que nos ofrece es las siguientes tecnologías de radio, que al final son las que van a determinar el rendimiento de nuestro dispositivo. Es un Wave 2 2x2, como decía. Tiene beamforming, que es una tecnología que nos va a permitir llegar un poquito más lejos, que nuestros clientes reciban una señal mejor y más estable de nuestro punto de acceso respecto a una AP que no tenga beamforming, y al final lo que hace el punto de acceso es estudiar de dónde viene, hacia qué antena viene la cobertura de un cliente y hacia dónde focalizar. No ser tan omnidireccional, aunque es una AP con un patrón omnidireccional, focalizar más hacia los clientes que están conectados en ese momento. Además es MUMIMO. El tráfico MUMIMO en lo que nos determina o lo que nos simplifica es la parte de descarga, es decir, tráfico de la AP a los clientes. Ese tráfico, en vez de ser aislado de AP a cliente y secuencial, primero se atiende un cliente, luego se atiende otro, luego se atiende otro, con clientes me refiero a clientes inalámbricos, puede ser en paralelo. Mediante sus distintas antenas va atendiendo todas las peticiones de los distintos clientes inalámbricos de forma simultánea. También tiene tecnología AirTime Fairness. Como muchos sabéis, muchas veces se despliegan redes con estándar AC, Wave 2, doble banda con un alto rendimiento, pero esas redes muchas veces no se puede controlar qué dispositivos se van a conectar, porque, por ejemplo, sea una red desplegada en un hotel o en otro tipo de entornos. Entonces puede haber lo que llamamos dispositivos clientes legacy o clientes antiguos que trabajen en estándares BG, que ni siquiera sean estándares N. Al final, esos clientes no solo es que ese cliente vaya más lento en nuestra red, sino que nos va a ralentizar toda la red. Porque al ser un cliente más lento se le va a dar más tiempo, bueno, normalmente se llama tiempo de acceso o tiempo en el aire, es decir, se le va a prestar más atención y se le va a dar la posibilidad de comunicarse durante más tiempo que a clientes rápidos. Entonces, un cliente o dos lentos en nuestra red Wi-Fi puede provocar que todos los clientes de estándar AC más modernos sean perjudicados. Entonces, lo que delimita esta tecnología es proporcionar un tiempo equitativo, es decir, que un cliente lento no nos colapse toda la red. Luego también tenemos la tecnología Advanced Steering, que lo que fomenta es que si hay un cliente o ciertos clientes que tienen querencia o manía por conectarse a la red de 2,4 y nosotros hemos configurado el mismo SSID para 2,4 y 5 y lo que queremos es balancear, pues al final esta tecnología nos va a dar ese juego. Es decir, no todos los clientes que se empeñen en ir a 2,4, si es un cliente doble banda, va a ir a 2,4. Se va a fomentar que ese cliente pase a 5 GHz. ¿Por qué? Pues bueno, porque te vamos a tener más eficiencia en ese medio y porque vamos a aguantar más concurrencia en 5 GHz con las distintas mejoras que implica el estándar AC. Entonces, lo bueno de esta función es que, como luego veremos, es configurable. No es habilitar o deshabilitar el Advanced Steering, sino que puedo trabajar con distintos umbrales para que ocurra lo que yo quiero que ocurra en mi red y que el balanceo entre las dos bandas, entre 2,4 y 5 GHz, sea como yo planteo. Además, es un dispositivo que no solo es PoE-AF, no solo se puede alimentar con un inyector o con un switch PoE-AF o AT, sino que lleva su inyector PoE pasivo incluido a 24 voltios. Esto es un detalle que muchas veces a ciertos clientes no les parece algo interesante, incluso puede parecer obvio,
pero a lo que lleva es a abaratar el coste de una instalación. Muchas veces para unos APs concretos, para una bajo número de APs, no compensa meter un switch o no interesa a nuestro cliente meter un switch. Pues con este tipo de dispositivos que ya llevan su inyector PoE no tenemos ese problema. Utilizamos el inyector PoE que viene con el dispositivo y ya está. No necesitamos ningún switch PoE. El siguiente modelo sería el EAP245. Como veis, este dispositivo, bueno, es coming soon. En principio calculamos que en un mes o poquito más de un mes ya lo tendremos por aquí, por la Anatel. Y es un dispositivo que aumenta el rendimiento sobre todo en 5 GHz. Es una antena más en 5 GHz, es un 3x3 y tiene las mismas tecnologías que hemos comentado antes de radio, beamforming, MU-MIMO, band steering, earth fairness y también es PoE pasivo o PoE AF, ¿vale? Pero este dispositivo, a diferencia del anterior, el 245, tiene dos puertos Ethernet, ¿vale? El anterior tenía un puerto Ethernet gigabit, este tiene dos, y para lo que sirve básicamente es para facilitar todo el tema de cableado en ciertas estructuras o en ciertos edificios. ¿Por qué? Porque podemos cablear esta AP y que haga un bridge al siguiente, al puerto, del puerto 1 al puerto 2, y que de ese AP se pasa al siguiente AP sin haber tirado un cable hasta nuestro CPD. Es decir, nos ahorramos cableado y facilitamos la instalación. Si yo cableo una AP y de esa AP puedo tirar cable al siguiente AP, me estoy ahorrando longitud de cable y me estoy ahorrando muchas veces obra o canalización. Entonces, es una de las funciones que tiene este punto de acceso, que es una de las diferencias, aparte de rendimiento en wireless, con el EAP225. En apartado exterior, los anteriores, como veíamos, eran puntos de acceso para interior en montaje en techo. Para exterior tendríamos la versión del EAP225 de exterior, el outdoor. Este punto de acceso tiene el mismo rendimiento en wireless que el 225 de interior. Es un 2x2, Wave 2 y las tecnologías de radio que comentábamos. Es un dispositivo que al final es de los más interesantes dentro de la gama de TP-Link. Luego veremos por qué, pero entre otras cosas es porque este dispositivo con las últimas actualizaciones implementa o posibilita el crear una red mesh, cosa que para un entorno exterior es clave o es fundamental. Como vemos, la carcasa está preparada para agentes externos, para meteorología, protección contra polvo, contra lluvia, contra tema de luz y cómo afecta el sol a este tipo de dispositivos. Está preparado y es un dispositivo que su diseño desde el principio es para exterior. En la parte trasera, en la imagen podéis ver que tiene un anclaje para poste o para mástil, pero además viene con todo el sistema necesario por si se quiere montar en pared directamente. Entonces nos da bastante juego. También es otro dispositivo que viene con el inyector PoE. Para montaje en pared lo que planteamos es el EAP225 Wall. Mismo rendimiento que el 225, toda la gama 225 plantea el mismo rendimiento y aquí hay una diferencia en cuanto a PoE. Este dispositivo, no sé, como es una AP in-wall, no se alimentaría con un PoE pasivo y se tiene que alimentar con AF o AT. ¿Cuándo tenemos que alimentar con AF o con AT? Pues en la siguiente diapositiva lo vemos. Tiene tres puertos Ethernet y uno de ellos es PoE de salida. Entonces, si queremos usar ese PoE de salida, tendremos que alimentar el punto de acceso con estándar AT, que nos va a dar más potencia. Si no vamos a usar ese puerto PoE de salida, podemos alimentarlo con AF. Entornos en los que se plantea esto y es interesante, pues entorno hotelero. Si planteamos una cobertura por habitación en lugar de por zona común o por pasillo, que muchas veces se hace para asegurar el mejor rendimiento en cada habitación, muchas veces lo que hacemos en una habitación es poner un teléfono IP. Entonces, esos teléfonos la mayoría de veces son PoE y se podrían alimentar con esta AP. Con un solo cableado o una sola infraestructura hasta cada habitación, conseguimos dar el servicio de red inalámbrica a esa habitación, dar algún puerto Ethernet por si el cliente quisiese llevar algún dispositivo cableado o por si, por ejemplo, es una residencia de estudiantes y hay un estudiante que lleva un portátil y lo quiere conectar por cable. Y además podemos conectar un dispositivo PoE como sería un teléfono. Entonces, como decía, este AP hay que recordar que se alimentaría PoE AF si no queremos usar la salida PoE o AT si queremos utilizarla. Nos daría en la salida hasta 13 vatios. Las tecnologías que utilizan estos APs, como comentábamos, por un lado MU-MIMO.
Es la tecnología que marca el estándar AC Wave 2, es una de las mejoras respecto al borrador de AC que hubo en un primer momento, y, y lo que mejora es la concurrencia debido a que puede tratar a varios clientes a la vez en tráfico de descarga. Entonces no tienen que estar alternándose en lo que es enviar datos a cada cliente, sino que puede enviar a varios clientes a la vez. Esto normalmente en redes en las que sabemos que va a haber bastantes clientes conectados es una mejora notable y al final es bastante interesante. El roaming es otra de las mejoras que recientemente ha implementado TP-Link en esta gama y no es un fast roaming básico, como tienen muchos fabricantes. Fast roaming básico, al final, tanto básico como modificado, es partir de un 802.11k, que lo que se basa es en que a un cliente que entienda ese protocolo y que quiera cambiarse de AP, lo que le indico es, lo que le paso es un reporte de los APs vecinos. Es decir, yo soy el AP1 y estoy trabajando en canal 1. Yo como AP y como AP en una gestión centralizada sé que el resto de APs de mi grupo están trabajando en canales 1, 6, 11 y que los más cercanos incluso están en 6 y 11. Pues lo que hago es decirle al cliente, pasarle un reporte y decirle al cliente, yo estoy en el 1, pero deberías tener APs vecinos en el canal 6 y en el 11, a los que te vas a poder cambiar. ¿Qué beneficio tiene esto? Que normalmente uno de los tiempos más determinante en lo que es el cambio de un cliente inalámbrico de una AP a otro es la búsqueda a través de todos los canales. Un cliente cuando pierde conectividad con una AP o cuando considera el sistema operativo de ese cliente que ya no tiene más, ya no puede mantenerse en esa red, en ese SSID porque tiene demasiada caída de la señal, se pone a buscar redes, a buscar otros SSIDs o el mismo SSID en distintos APs. En ese caso, lo que ocurre es que eso lleva un tiempo, son unos milisegundos que tarda el cliente en buscar una alternativa. Si nosotros le decimos que en vez de buscar en 13 canales, en el caso de 2,4 GHz, busque en un canal más o en dos, ahorro ese tiempo. Eso sería el protocolo 802.11k, que es lo que habitualmente se llama fast roaming. Además, TP-Link implementa el 802.11v. Este protocolo va un paso más allá y lo que plantea es, no solo te digo dónde están los APs vecinos a los que te podrías conectar, sino que te recomiendo uno. Y te digo, ¿por qué no te desconectas de mí y te conectas a este otro AP? Porque es el que mejor rendimiento te va a dar, mejor señal te va a dar y se va a beneficiar toda la red porque yo me quito un cliente que no está con una buena cobertura y que me está ralentizando respecto al resto de clientes que sí que tienen una buena señal. Entonces, este protocolo va más allá y aunque al final siempre decir el cliente inalámbrico, fomenta el cambio de una AP a otro y lo hace de forma más rápida. Entonces son dos protocolos que en la mayoría de entornos en los que se montan estos APs son clave. Y es uno de los protocolos que más nos demandan o que más nos preguntan siempre los clientes. Además, tienen la tecnología MES que comentaba al principio. Los EAPs 225 de exterior implementan esta tecnología y tiene dos puntos muy concretos. El primero es que yo puedo adoptar una AP, yo como controlador puedo adoptar una AP que esté de forma inalámbrica, es decir, que no esté conectado a mi red. O puedo adoptarlo cuando está conectado de forma cableada y después desconectarlo y me va a permitir mantener ese AP en mi red. Me aparecerá en un estado concreto que es aislado y lo podré habilitar y decirle, tú te conectas a esta AP inalámbricamente. ¿Qué es lo interesante? Que esa organización se va a hacer de forma inteligente y no la tengo por qué determinar yo. Yo cuando adopte una AP de forma inalámbrica, un EAP225 que está alejado y que no he podido cablear, por lo que sea, porque está en un parque o por lo que sea, él mismo va a determinar a qué AP hace el uplink, es decir, con qué AP se conecta inalámbricamente y hace el mesh. Yo puedo determinarlo manualmente y decir, bueno, yo quiero que tú te conectes a este AP que tengo aquí cableado o que es también inalámbrico, un AP inalámbrico, pero por defecto el sistema va a coger la mejor opción en cuanto a señal y en cuanto a canal libre. Entonces, es algo que facilita mucho el no tener que decir todos los uplinks, sino que se hagan de forma autoorganizada o inteligente, nos simplifica mucho. Que luego queremos entrar en configuración concreta y determinar que una AP hace uplink de otro, vale, lo podemos hacer, no hay problema. Pero por defecto se puede hacer automáticamente y el despliegue de la red inalámbrica es mucho más rápido. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que tendríamos es lo que llaman ellos self-healing y lo que nos permite es, si se me cae un uplink entre dos APs por la razón que sea, porque se abría una AP, porque hay un corte, por lo que sea, reenruto todo el tráfico a través de otra red.
Normalmente para llegar a esta topología que se plantea en el dibujo, en el esquema de la derecha, tengo que hacer un despliegue correcto, es decir, que una AP tenga señal suficiente de dos APs cercanos que están de forma inalámbrica. Es decir, que el uplink haya más de una posibilidad. Pero teniendo en cuenta eso, si en algún momento tenemos una caída de una AP, sabemos que nuestra red en una cuestión de minutos se va a reorganizar y vamos a seguir dando servicio. No se queda colgado una AP y todos los que cuelgan de él. Entonces, esta tecnología facilita mucho y nos da bastante seguridad de cara a hacer un despliegue en un entorno exterior, como puede ser un jardín, un parque o similar. ¿Qué características o qué limitaciones tendría esta tecnología? Que es una de las preguntas que se nos suele hacer. Por un lado, se plantea un esquema de un root AP, que es un AP que está cableado a la red, y luego diferentes saltos, diferentes hops. Entonces, el máximo número de saltos que se permite, saltos inalámbricos, serían 3. Como se ve en el gráfico, el cuarto AP que está a la derecha del todo el gráfico ya no se podría conectar inalámbricamente. ¿Por qué se hace esto? Bueno, TP-Link en este caso determina que a partir del tercer salto inalámbrico la caída de rendimiento es muy alta y no es interesante y no va a funcionar bien. Entonces se limita a 3 saltos. Una vez hecho eso, lo que podemos hacer o lo que tenemos que tener en cuenta es que de un mismo AP pueden colgar hasta 4 en el mismo nivel de jerarquía. Es decir, en el hop 1 podrían colgar hasta 4 APs en el mismo salto. 4 APs de downlink. Entonces, siempre el esquema va a ser un root AP o varios, puede haber varias ramas de root AP, que son los cableados, y de ahí van a colgar APs. Los APs colgarán como uplink y una AP tendrá, un EAP225 en este caso, tendrá un AP padre y un AP hijo. Entonces podremos organizar en el controlador, en un apartado que ahora después veremos, toda la estructura y podemos determinar cómo queremos que se organicen los uplink, tanto del AP padre, de un nivel por encima, como de un nivel por debajo, que sería el AP hijo. Otro punto fundamental son los portales cautivos. TP-Link en las últimas versiones del controlador ha implementado varios modos. Por un lado tenemos el portal cautivo típico, que es usuario-contraseña, y podemos crear distintos usuarios y contraseñas en el propio controlador y se establece una base de datos interna, o usuario y contraseña contra un radius externo, que también es una opción que se utiliza mucho cuando se quiere registrar los accesos a una red. Esas dos opciones, sobre todo la de la base de datos interna, es muy interesante porque nos simplifica y no necesitamos un servidor Radius, que no cualquier cliente lo ve como una opción viable, y porque además cada cliente le podemos poner limitaciones de velocidad, tanto de tasa de subida como descarga, como lo que es cantidad de datos de subida, bueno, cantidad de datos en general de tráfico que puede generar. Si estamos en un hotel y queremos darle usuario y contraseña a cada habitación, podemos delimitar, o a cada cliente, podemos delimitar que cada cliente tenga 1 giga de datos máximo al día o a la semana y que además tenga una velocidad de 2 megas de subida y 2 de bajada para asegurarnos que hay un control de la red y que no hay nadie que vaya a saturar la red. Pues podríamos hacerlo sin problema. Con el apartado hotspot del controlador, toda esa gestión se hace bastante sencilla. Luego tenemos Facebook Login, como con login con redes sociales, que también para negocios como pueden ser bares o restaurantes se nos solicita mucho. Normalmente cuando el cliente se conecta a un punto de acceso de TP-Link de este tipo con un Facebook Login levantado, con un portal cautivo con Facebook Login, lo que ocurre es que le aparecerá el portal de Facebook, tendrá que registrar la visita en la página de negocio que se tendrá en esa cuenta de Facebook y al final conseguiremos visibilidad y tener más información sobre el tipo de clientes que nos visita, que es lo que nos va a proporcionar las estadísticas de Facebook. Luego tenemos un portal más sencillito, que es con una contraseña básica, un portal con una contraseña y un botón de login. Y luego otro que es muy interesante, que es portal con identificación mediante teléfono. Está basado o se utiliza la API de Twilio, que es uno de los proveedores de SMS automáticos más extendidos hoy en día. Y al final un cliente que quiera navegar lo que tendrá que hacer es meter su teléfono móvil, poner el código, bueno, recibirá un SMS con un código de verificación, mete el código de verificación y ya tendrá salida a Internet. ¿Por qué esta solución muchas veces es interesante? Pues porque desde hace unos años en España, dada la legislación, cada cuenta o cada número de teléfono tiene que ir asociado al DNI de una persona y a los datos de una persona. Entonces, para tener localizado y tener identificado quién se ha metido en nuestra red en X momento, en un instante de tiempo dado, pues es muy, muy interesante.
Al final, si yo pongo un login con usuario y contraseña, se nos pueden dar unos datos falsos o mediante email también se puede dar unos datos falsos. Sin embargo, un número de teléfono, ese número siempre va a ir asociado a unos datos de una persona. Entonces, de cara a la trazabilidad, simplifica bastante. Y también queríamos comentar la parte de PoE, que antes hemos dicho algo, pero bueno, hay ciertas diferencias que hay que tener en cuenta. Por un lado, en esta imagen podéis ver cómo son los puertos Ethernet del EAP245, esto es una imagen del 245, que tiene dos puertos. El EAP225 sería igual, pero con solo un puerto, no podría hacer el Ethernet bridging. Y el EAP225 en cualquiera de sus versiones, el de interior, el outdoor o el wall, son PoE-AF o PoE pasivo a 24 voltios. El EAP245 lleva otro inyector aparte y es a 48 voltios. Eso habría que tenerlo en cuenta. Pasamos a la gestión centralizada, que es uno de los puntos en los que más cambios ha habido respecto a lo que había hasta hace poco en esta gama de TP-Link. Y lo primero que comentaremos es, o resumiremos, es las funciones del controlador que teníamos hasta hace poco. Era un controlador software para sistemas operativos Windows. Hay por ahí también una versión para Linux, pero ahora mismo la más actualizada es la de Windows. Y tiene dos puntos principales. El primero es que no se necesita ningún tipo de licencia ni tiene coste por número de APs y se puede descargar, lo podéis descargar de la página de TP-Link en cualquier momento para revisarlo y ver qué opciones tiene. Y luego además que es muy sencillito, que no se necesita unos niveles de conocimiento muy altos para hacer una configuración básica. Si luego ya se quieren hacer configuraciones más complejas, pues bueno, sí que viene bien tener una base, pero para desplegar una red de forma rápida es un controlador que la interfaz está muy organizada y es muy sencilla. La función multisite lo que nos permite, como se ve en el gráfico, es desde un mismo controlador gestionar varias sedes o varios sites. Por ejemplo, una empresa que sea nacional, que tenga varias sedes por las diferentes comunidades de España, pues lo podría gestionar. O incluso no tiene por qué ser dentro de una misma empresa. Puede establecer entornos o sites distintos para diferentes ámbitos. Yo despliego la red de un hotel un día, pero la semana siguiente despliego la de un restaurante. Pues no tengo por qué levantar otro controlador que podría tener un gasto de hardware o un gasto en mis instalaciones o en las instalaciones de cliente. Puedo centralizarlo todo en un mismo controlador que tenga dos sites, restaurante y hotel. Incluso en esos sites puedo determinar que un operador solo tenga gestión de ese site. Yo soy administrador y levanto o creo operadores que solo gestionan ese site concreto. Además de esto, también este tipo de solución lleva implícita que es posible o que es viable hacer una adopción de APs en capa 3. Es decir, una AP que está en la sede 1 o la sede 2 puede ser enviado a ser gestionado por el controlador que está en la sede central de una oficina. Y no tienen por qué estar en la misma red local. Y se podría enviar la gestión y no habría ningún problema. Entonces es lo que solemos llamar adopción en capa 3. Y como comentábamos antes, parte fundamental es el tema de los portales cautivos y la gestión de invitados. Toda esa parte se gestiona a través del hotspot del módulo hotspot de TP-Link, que está en el mismo software controlador, y vamos a poder crear voucher, crear usuarios contraseña y los diferentes tipos de portales, ya sea por Facebook, por Twilio, todo lo necesario. Otras funciones básicas, establecer limitaciones de velocidad en subida y bajada por SSID, planificar reinicios, reglas de access control para bloquear acceso a ciertas redes, balanceo entre distintos APs. Si vemos que hay un AP que está muy saturado, que descargue clientes sobre otros APs cercanos y actualizaciones en remoto de firmware. Esta era la versión del controlador que teníamos hasta ahora y recientemente la última actualización, que es la versión 3.02, si no recuerdo mal, lo que se posibilita es el acceso en remoto al controlador, es decir, un acceso cloud. No necesitamos abrir puertos, tener IP estática, un dominio, no tenemos problema con los nateos, directamente registramos nuestro controlador contra la plataforma cloud de TP-Link y podremos acceder desde cualquier lugar sin ninguna complicación. Otras mejoras que también se han desarrollado, como comentaba, el roaming con los dos protocolos, el MES para el EAP225 exterior y la actualización de firmware online, es decir, que no sea necesario descargar el firmware desde la página del fabricante, sino que directamente se busca en el repositorio interno y se actualice el dispositivo, tanto el controlador como el firmware de los puntos de acceso directamente,
sin que tengamos que hacer nada. Lo que pretendíamos realmente con este webinar era presentar este dispositivo, que es el nuevo controlador. Al final, este controlador ha salido recientemente. Calculamos que en septiembre ya estará, perdón, en octubre ya estará por aquí. Y lo que nos permite es no tener que desplegar, como comentaba Diego antes, no tener que desplegar el software en un ordenador, que muchas veces implica un coste para una instalación que no es asumible. Entonces, con este controlador tan pequeñito podemos gestionar toda la red wireless de una estructura que montemos o de un despliegue que hagamos. Y las principales ventajas son, como comento, es eso. No necesitamos ningún PC, ningún servidor. Es una solución fiable en la que no tenemos que hacer apertura de puertos y no tenemos que mostrarnos al exterior. Y tiene un acceso desde cualquier lugar con gestión remota y a través del cloud. Entonces, creemos que esta solución va a cuadrar mucho con nuestros clientes y va a facilitar bastante los despliegues de cara a meter un controlador por instalación y gestionarlos todos desde una misma cuenta de administrador y desde una nube. El hardware del controlador está basado en un chipset MediaTek. Son dos puertos Ethernet y se puede alimentar, como bien vemos ahí, por PoE, estándar PoE-AF, o mediante un puerto USB trasero. El puerto USB delantero nos sirve para las funciones de auto backup, para hacer backup de configuraciones y de la base de datos del controlador y para ir almacenando todos los backups que queramos ir haciendo. Es verdad que muchas veces nos preguntan para qué sirve el segundo puerto. Al final, de momento, el segundo puerto para lo que nos sirve es para infraestructuras en las que estemos conectando un controlador directamente al router principal, sea una estructura muy básica y no queramos perder ningún puerto. Pues bueno, el Ethernet 2 nos va a hacer un bridge y nos deja conectar cualquier otro dispositivo a ese puerto. Lo que se ha buscado con este controlador es que el hardware cumpla con los requisitos que tienen la mayoría de nuestros clientes hoy en día. Entonces, al final es un hardware bastante potente que no se nos va a quedar corto en 2 o 3 instalaciones, sino que va a ser muy polivalente de cara a cubrir expectativas. En breve, lo que tendremos en el mercado es la aplicación para gestionar todos estos APs y estos controladores. Ahora mismo ya está para descarga en Apple Store y en Google Play esta aplicación, pero lo que es en este momento la versión que hay a día de hoy solo permite gestionar APs en modo standalone, es decir, que no estén gestionados por un controlador. Durante este mes esperamos ya que salga la última release de esta app y nos permitirá controlar todos los software controladores que tengamos en nuestra propia cuenta de TP-Link Cloud o los controladores OC200, que es el controlador físico que estábamos comentando. Ahora lo que queríamos es mostrar cómo se hace la puesta en marcha de este controlador del OC200. Y si planteamos una topología típica, router switch y puntos de acceso cableados, en este caso, meteríamos el OC200 en el switch y lo que haríamos es lo siguiente. Si vamos a hacer una gestión local, es decir, de momento nos meteríamos en tema de la nube, queremos hacer una gestión local para poner en marcha la red, lo que podemos hacer es, una vez que esté desplegada o que ya se haya publicado la nueva versión de la aplicación, podemos conectarnos con el smartphone, con la aplicación instalada, a la red inalámbrica donde tenemos ese controlador, hará un escaneo, buscará el controlador que haya en la red y nos permitirá adoptar o gestionar ese controlador. Podremos levantar los SSIDs y gestionar todos los APs. Si no, la otra opción que tenemos a día de hoy, hasta que salga la aplicación que os comentaba, es gestionar todo a través de la interfaz web que levanta el controlador. Es una interfaz web muy similar. Los que hayáis trabajado con el Omada Controller veréis que la interfaz es exactamente la misma. Y el OC200 por defecto está como cliente de HCP, recibirá una IP del router principal, nos metemos en esa IP y comenzamos a hacer el wizard de instalación, que es muy sencillo. Si nos vamos ya a hacer una gestión remota, nos ocurre lo mismo. Con la aplicación que vamos a tener en breve, lo que vamos a poder hacer es buscar o identificar mediante el código QR de la etiqueta del controlador del OC200 este dispositivo y asociarlo a una cuenta TP-Link Cloud. Entonces, con esa asociación, una vez que nos loguemos en la aplicación con nuestra cuenta, ya tendremos todos los controladores que hayamos ido identificando. Lo interesante es simplifica mucho. Escaneando simplemente un QR con la aplicación, ya cogemos y adoptamos un controlador a nuestra cuenta de TP-Link Cloud
y podemos empezar a gestionar toda nuestra red. Si no, ¿qué podemos hacer? Meternos en la plataforma cloud, que es omada.tepelincloud.com, y dar de alta el controlador. ¿Cómo damos de alta este controlador? En la etiqueta, como se ve, creo que se ve en la parte inferior a la derecha, hay lo que es una clave, una especie de serial, un device key, que podemos meter en la plataforma cloud. Metiendo ese device key y asegurándonos de que el controlador tenga salida a internet, implementaremos o asociaremos ese controlador a nuestra cuenta Tepelin Cloud y ya estará dado de alta. Entonces, al final, el tema de la aplicación nos va a ahorrar mucho tiempo en todo tipo de gestiones. Y si no, a través de la plataforma cloud también es muy sencillo y no tardamos nada. Para que no sea tan espeso el webinar, lo que planteábamos era hacer una demostración de cómo funciona tanto el software instalado en un equipo como un controlador remoto, un OC200 que tenemos en otra red. Como vemos aquí, tengo el controlador de Tepelin levantado, está recién instalado. Simplemente la instalación es un siguiente, no hay que hacer mucho y simplemente lo he ejecutado. Entonces, el primer paso que tendremos es un wizard de instalación en el que nos va a preguntar qué nombre le damos a este controlador. En este caso estoy mostrando el controlador que está instalado en este PC concreto, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es le damos un nombre. Este va a ser el Omada Controller de la oficina. Vamos a hacer una cuenta para administrador, que será el que gestione toda la parte del controlador. Y metemos un email. El email siempre es un tema importante por si olvidamos en algún momento la contraseña. Como vemos, él ya directamente, el controlador, nos busca los APs que tenemos en la red local y aceptamos o asumimos o adoptamos los APs que queramos. En este caso tengo un AP225 y lo voy a adoptar directamente. Nos da la posibilidad de crear un SSID o dejarlo y crearlo después. Yo voy a crear ya uno. Testing webinar, por ejemplo, con una contraseña. Y aquí en este punto es donde vamos a asociar este controlador que está instalado en el PC contra nuestra cuenta de Tepelin Cloud. ¿Cómo hacemos una cuenta de Tepelin Cloud? Muy sencillo. Nos vamos a omadatepelincloud.com y en este botón podemos directamente registrarnos. El registro que hace Tepelin en esta plataforma es muy sencillo. Nos va a pedir un email y la contraseña y que aceptemos los términos. Una vez hecho eso ya tendremos nuestra cuenta. Yo en mi caso ya la tengo hecha, no la voy a hacer ahora. Y de momento lo dejamos ahí pendiente. Seguimos con el wizard de instalación y metemos los datos de nuestra cuenta. En este caso va a ser nuestro email y nuestra contraseña. Está habilitado el Cloud Access y habilitamos o pulsamos Login. Vale, nos avisa de que ya está todo perfecto y pasamos al siguiente paso. Nos hace un resumen de toda la configuración y nos indica que hemos habilitado el acceso cloud. Ahora entramos con nuestro usuario y contraseña y ya estamos en la interfaz. Realmente lo podemos dividir en tres pestañas. Arriba un estatus global de cómo está la red, cuántos APs tenemos conectados, desconectados, aislados, que son los del mes o pendientes de adoptar. Luego debajo tenemos varias pestañas con los diferentes apartados. Podemos subir un mapa donde ponemos una AP y podemos poner que nos muestre distinta información de este AP. Podemos ver estadísticas de tráfico. En este momento está vacío porque no hay clientes, pero nos indicaría cuáles son los APs más usados, los clientes más activos, las tasas. Después vemos todos los APs que estamos configurando. En este momento, como acabo de adoptar el AP225 que tenía en esta red, lo está configurando, lo está provisionando. Y aquí es donde adoptaríamos nuevos APs. Aparecerían en pending y podríamos adoptarlos. Las funciones que le podemos dar a cada AP, pues bueno, podemos reiniciarlo, podemos actualizar el firmware. A esto me refería con el online firmware upgrade. Directamente podemos chequear las updates sin tener que descargarlas del fabricante y podemos moverlo de un site a otro. Yo solo tengo un site creado, podría tener varios sites aquí. De hecho, voy a crear otro, de ejemplo. Site test, lo habilito y aquí tendríamos otro entorno completamente distinto que es test, donde no hay ninguna AP, porque ahora mismo he adoptado el AP para el site default. Podemos meternos en la configuración de cada AP, los usuarios que he metido, los invitados, que son los que han pasado por un portal,
darle un nombre, le voy a dar EAP225, aplico, podemos dar, bueno, toda la parte de direccionamiento IP, IP estática, la parte de radio, configurar el load balance, el threshold, el RSSI threshold para evitar lo que se suele llamar como clientes pegajosos o los clientes que no se quieren liberar de una API del que tienen mala cobertura, hacer grupos de VLANs por si queremos aplicar la misma configuración a todos los APs, detección de APs intrusos. Ahí haríamos una gestión individual. También vemos los clientes en la parte de arriba y estadísticas por tiempo. Nos permite filtrar en los últimos 14 días qué es lo que ha pasado en nuestra red. El log, que también lo tenemos. Y, por último, tenemos la pestaña de configuración de la parte centralizada. Creación de SSIDs en 2,4 y en 5 GHz, los grupos VLAN, las settings donde podemos habilitar el fast roaming y también el forzar de la desasociación, que sería el 802.11v. Toda la parte, bueno, del alerta en fairness, de balizas, lo que es configuración de radio. El Advanced Steering, que es como comentaba, no solo es habilitarlo o no habilitarlo, sino trabajar con umbrales para que tampoco se nos sature la red de 5 GHz de clientes. Tampoco puedo coger y mover todos los clientes a 5 GHz. Lo ideal es un buen balanceo. Entonces, desde esta parte lo podríamos hacer. Y toda la parte de mesh. Si queremos habilitar el mesh y habilitar el auto failover por si se nos cae un uplink entre APs, que se reenrute el tráfico por otro uplink. Aquí tenemos Access Control, portales. Tampoco voy a enseñar cada apartado porque creo que puede ser un tema un poco pesado, pero sí que por lo menos enseñar los portales porque creo que es algo bastante interesante. Podemos asociar un portal distinto a cada SSID, que eso está muy bien, porque si levantamos dos SSIDs en una red concreta y tenemos, pues por ejemplo, un restaurante, queremos hacer una red para los clientes y otra para los empleados. Podemos hacer dos portales distintos para una cosa y para otra. No tiene nada que ver el portal que vamos a querer en un punto que el que vamos a querer en el otro SSID. Y aquí seleccionaremos el tipo de portal. Mediante vouchers, con esta preview, podemos cambiar el logo, el fondo, mediante SMS, como comentaba antes, Facebook bueno, Radius, si tenemos algún portal externo desarrollado por nosotros mismos o algún Radius externo. Esto sería toda la configuración de portales. Tenemos filtrados de MAC, planificadores para apagar la radio, toda la parte de las settings de site y toda la parte de gestión del acceso al cloud. Podríamos aquí levantar varias cuentas y varios administradores, crear un operador, como decíamos antes, que solo tenga acceso a un site concreto, que no vea el resto de site. La parte del backup automatizado, cada cuánto tiempo, cómo se hace el auto backup, qué características y cuánta rotación queremos que tenga. Entonces, esto sería lo que es el controlador. Ahora mismo, como veis, estoy haciendo por, bueno, bucle local y no estoy haciendo desde fuera. Sin embargo, si me voy a mi cuenta cloud y me logueo, aquí debería haber todos mis controladores. Os explico un poco. Por un lado tengo el Omada Controller Oficina, que es el que acabo de instalar en este ordenador. Luego tengo otro Omada Controller en otro PC que tengo remoto, que no tengo acceso ahora mismo a esa red local, pero puedo hacer porque es una solución cloud. Y luego un OC200, que es el controlador físico que vamos a tener en breve por aquí. Este OC200 es el controlador que os comento, que es hardware y que al final es la solución que se nos da para no tener que instalar el controlador el software en un equipo concreto, en un ordenador, en un servidor. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a este mismo controlador que acabo de lanzar desde el exterior. Tarda un poquito porque establece un túnel cifrado entre el controlador y la plataforma cloud y ya estoy accediendo por el cloud. Por lo tanto, me he evitado tener que tener una IP estática, un dominio, una apertura de puertos, alguna VPN y ya estoy gestionando desde fuera. Además, aquí puedo ver los APs que tengo, que ahora mismo solo tengo una AP. Puedo ver las alertas, el número de clientes, la versión del controlador. En este caso se indica la versión de firmware porque este es un controlador físico. De hecho, aquí podríamos entrar. Ahora estoy entrando en el controlador físico que es el OC200. En este caso tenía 3 APs desconectados, que si no recuerdo mal eran 3 APs
EAP 225 exterior, y ahí es donde podría ver todo ese apartado. Entonces, al final, desde una misma cuenta tengo acceso a todo y este cloud no tiene ningún coste, porque al final yo tengo cada controlador en una instalación y no tengo que estar pendiente de cómo accedo a uno, o si se ha caído el controlador, o si no. Directamente lo veo todo. Aquí en el mapa veríamos, en el caso de que haya subido un mapa, que en este caso no sé si hay subido un mapa, nos lo cargaría también. Y, y tendríamos todos los controladores desde fuera de la red. No tendríamos que tener ninguna otra gestión. En principio eso es todo lo que os queríamos enseñar. Aquí vemos el mapa. Es bueno, unas pruebas de mes, supongo. Bueno, habría bastante más para contar de todo el controlador, bastantes más opciones, que seguro que me estoy olvidando, que no estoy comentando, pero bueno, creo que es mejor dar un espacio, un tiempo para que hagáis las preguntas que tengáis en mente. Lo último que comentaría es que en este apartado, dentro de Access Point, en la red MES, voy a poder ver toda la estructura MES, es decir, este AP está inalámbricamente conectado a este y hace un downlink de otros dos APs, entonces me puedo hacer un poco el esquema o ver cómo está toda la red MES. Si se ha caído una AP y el uplink se ha reconstruido por otro camino. Si resulta que una AP, por lo que sea, tengo 3 APs colgando de él y está un poco más saturado y quiero repartir los APs que están cableados con los APs que están en MES. Pues bueno, toda esa gestión la haría desde aquí. En principio ya estaría lo principal y bueno, Diego, si te parece bien, si hay alguna pregunta. Sí, hay varias preguntas. A ver, bueno, las he intentado un poquito organizar como siempre. Si hay alguna pregunta que la he metido dentro de otra y consideréis que no está respondida, me la podéis preguntar ahora y si me da tiempo la vuelvo a hacer. Y si no, como siempre, en técnico@landatel os la contestamos sin problemas. ¿Se pueden configurar diferentes grupos de AP de manera en bloque pero diferente? Es decir, por ejemplo, me preguntan, ¿en un hotel por cada planta tener una configuración diferente? Sí, ahí normalmente se meten todos los APs en el mismo site y lo que hacemos es crear varios VLAN groups. Te creas uno, haces uno que sea planta 1, otro para planta 2. Creo que estáis viendo, bueno, sí, me obliga. Ahí. Creo que veis la pantalla, ¿no, Dio? Sí, sí, se ve. Vale, pues perfecto. Ahí crearíamos varios grupos y como veis se puede crear un SSID distinto para un grupo de SSIDs distintos para cada VLAN group. O sea que eso no habría ningún problema. Muy bien. Para aislar las SSIDs, ¿hay que utilizar obligatoriamente VLANs o hay otras herramientas? Muchas veces nos hacen esa pregunta y es de las más interesantes. Yo lo que suelo recomendar siempre que se pueda VLANs, pero cuando se quiere hacer una topología más sencillita y no meterse en configuración de VLAN con los switches que hay entre medias y demás, tenemos la opción de hacer reglas de access control. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una red, pues la típica 192.168.1.0 clase C, y quiero bloquear el acceso de todos los clientes que se conectan a un SSID en concreto a mi red local porque tengo servidores o porque tengo lo que sea, pues puedo hacer una regla de este tipo, un bloqueo a toda la subnet. Esos clientes van a salir a Internet porque ese tráfico no se va a bloquear, pero cualquier petición o cualquier intento de conexión frente de cualquier servicio a nuestra red local se va a bloquear. Entonces, con Access Control podríamos hacer eso y podremos hacer reglas de bloqueo y reglas de excepción. Por si sí que queremos que casi levantar un wall garden y decir, bueno, pues a estos servidores sí que se puede hacer, pero al resto de la red local no. Sí, eso se haría con Access Control y no hay problema. Muy bien. ¿Se pueden utilizar switches no gestionables y uso VLANs? En este caso, lo que harías con el controlador siempre es, le tendrían que llegar a los APs las VLANs ya creadas. El controlador de los APs no, como pasa en la mayoría de fabricantes, no levantan las VLANs. Asocian SSIDs a VLANs que ya le vienen dadas. Entonces, si quieres trabajar con VLANs, ahí te recomendaría switches gestionables. Muchas veces se van no gestionables por tema de costes y, por ejemplo, en Tepelin tenéis la gama Easy Smart, que es bastante económica y que ya permite hacer unas VLANs muy básicas, pero que cubren la mayoría de entornos de red de invitados y red de empleados.
Muy bien. Cuando se tiene la red dividida por equipos de capa 2 switches, ¿la detección de los equipos es automática o hay que hacer algo en los switches o en los APs para que se conecten con el controlador? En principio va a detectar directamente todos los APs. Si estamos en capa 2 debería detectarlos. Cuando se trabaja ya en capa 3 y hay ruteos entre medias o hay nateos o hay diferentes, están los APs en una red y el controlador en otra, sí que normalmente se puede utilizar una aplicación que es Lomada Discovery, que lo que hace es escanear en la red los APs y los podemos mandar en concreto a una IP determinada. Entonces, la gestión de esos APs, como comentaba antes en la parte de multisite, la gestión de esos APs se enviará a un controlador que tiene una IP concreta y con apertura de puertos determinada. Entonces, en principio, en capa 2 no habría problema, en capa 3 se puede hacer, pero habría que hacer una configuración. Si no, también se puede hacer por una de las opciones de DHCP, si no recuerdo mal, por DHCP 138. Si tenemos un servidor de DHCP con campos bueno, con los fields que establece el protocolo de DHCP, en la opción 138 se podría meter la IP del controlador y los APs entienden ese paquete y son dirigidos al controlador. Muy bien. Si entre dos sedes de una misma empresa tengo una VPN, ¿sería mejor conectar los equipos a través de la VPN o a través de capa 3, a través del cloud? ¿Habría conflictos habiendo más de un método de comunicación? No, no habría conflictos, de hecho se plantea. Hay un artículo en la página del fabricante donde se explica también un poco esto, pero una de dos, o vas por VPNs o vas por capa 3 y ahí tienes, entre comillas, el problema de que tendrías que hacer la apertura de puertos necesaria o bueno, ya por el tema de cloud. Pero vamos, el cloud en este caso, yo teniendo ya una VPN levantada entre dos sedes, lo llevaría por la VPN, porque al final es un tráfico de gestión que no va a ser, que no me va a saturar el túnel normalmente. Entonces, tienes esas opciones. Muy bien. Dentro ya un poco de lo que es la interfaz, ¿hay alguna herramienta para ver el uso que hay de los canales en el sitio en el que se están configurando, para mirar el ruido, qué canal es mejor utilizar, cuál es mejor evitar? En principio, no. En principio con el controlador directamente tiene un algoritmo interno en el que sí que va chequeando cada AP los canales, el estado de los canales y cuando se seleccionan el channel en auto, que es como están ahora mismo estos APs que tengo aquí, directamente él va investigando y va viendo cuál es el canal más adecuado. Entonces, en principio no nos lo va a mostrar porque eso muchas veces significa interrumpir o destinar parte de los recursos de la tarjeta radio interna o del chipset interno a analizar el espectro, entonces esa función no la tendría, pero sí que lo que es la infraestructura está estudiando el tráfico y los canales, y más aún cuando se levanta MES, cuando se hace una red MES, todo eso lo tiene en cuenta y va gestionando el propio controlador con los APs. Muy bien. El mapa que has puesto distingue paredes y más o menos te hace un mapa de calor. Sí, a ver, te hace un mapa, pero bueno, como todos sabemos, es un mapa de calor muy, muy teórico. Entonces, en general nosotros no lo recomendamos como una base para hacer algún estudio o lo que se suele llamar estudio predictivo. Para estudio predictivo hay ya herramientas en el mercado y son las que se dedican a eso y aún así tampoco se les da toda la fiabilidad si no se hace un estudio in situ. El mapa es más que nada para localización y para organización de la topología. Si tenemos un hotel con X plantas, pues bueno, poder poner todas nuestras plantas, nombrar APs y tenerlos controlados en todo momento. Esa es la función principal del mapa. Muy bien. Cuando has hablado del roaming, el dispositivo cliente tiene que tener un mínimo de tecnología dentro de su equipo o cualquier tipo de equipo cliente, independientemente de la antigüedad del mismo, es capaz de hacer un roaming medianamente seamless. A ver, siempre, y además es un tema que es, al final el tema de roaming es el tema como más controvertido en redes inalámbricas. Siempre lo ideal es que los clientes tengan estos protocolos. Hay tres protocolos de roaming extendidos mayoritariamente, que es el R, K y V. Entonces, a mi modo de ver, los más útiles son K y V. Y yo siempre que busque un roaming que funcione de la mejor de las formas posibles, voy a intentar irme a un cliente que cumpla esos protocolos. De hecho, la mayoría de problemas que se dan en roaming es porque el cliente no,
no está haciendo un roaming correcto. Sí que muchas veces se achaca todo esto a la infraestructura wireless porque normalmente es lo más sencillo de cambiar, más sencillo que cambiar unos terminales de un almacén o similar, pero normalmente el problema lo plantea el cliente. Y bueno, hay muchos fabricantes que plantean sistemas de roaming en los que se publicita que da igual el cliente. Eso no es así. Si yo estoy mandando reportes, que es lo que indica el protocolo 802.11k, al cliente y el cliente los ignora porque no cumple ese protocolo, el roaming va a ser un roaming normal. El roaming que haga el dispositivo, pero no va a tener ninguna mejora o ninguna optimización porque el cliente no entiende esa información que yo le estoy pasando. Entonces sí que se recomienda que los clientes cumplan esos protocolos, porque si no, esa optimización realmente casi que se pierde. Muy bien. Y un poquito cómo se configurarían las celdas para hacer, digamos, el roaming de manera más manual. Vale, ahí siempre varias cosas, varios problemas o un poco las buenas prácticas que recomendaríamos es en general no se recomienda tener los APs a máxima potencia, que es lo que se hace siempre. Nosotros en el apartado en cada AP, en la configuración, apartado de radio, vamos a poder jugar con 3 niveles de potencia o customizar directamente a los DBMs que queramos. ¿Por qué deberíamos empezar por el tema de las potencias? Para hacer celdas que tengan una región de solapamiento lógica. Es decir, no nos sirve de nada una región muy pequeña en la que forzamos que haya una zona en la que no tenemos un cambio de un AP a otro lógico porque el siguiente AP tampoco tiene buena cobertura y tampoco nos vale una región de solapamiento muy amplia porque al final si estamos conectados a una AP que estamos a menos 67 y en otro tenemos la posibilidad de menos 65, pues muchas veces el cliente, salvo que sea un cliente más una tarjeta de portátil que sí que nos permita forzar un roaming muy agresivo, no va a cambiar porque un roaming, un cambio de una AP a otro siempre es un corte. Entonces, normalmente jugar con las potencias para el tema de las regiones de solapamiento, jugar también con el RSSI threshold, que lo podemos modificar, a ver si veo el apartado, un segundito, lo tenemos aquí, todo el apartado. Bueno, aquí tendríamos más la parte de roaming, pero también va por ahí el tema. Podemos habilitar todo el tema de roaming, si sabemos que nuestro cliente, o incluso si no, por probarlo realmente no va a ocurrir nada. Habilitamos el 802.11k para que se le reporten los APs vecinos, incluso mediante el 802.11v, que es lo que se explica aquí, sugerimos al cliente que se cambie un AP concreto y forzamos a que se deshabilite o a que se desconecte del SSID actual. Ahora mismo no encuentro dónde está el RSSI threshold. Diría que debería estar por aquí. Pero vamos, sí que nos permite establecerlo aquí. Aquí que no he encontrado, en la parte de los balance. Podemos establecer que a partir de menos 75 dBm ya directamente echemos a los clientes porque nos está ralentizando el resto de la red y porque según nuestro despliegue físico hemos determinado que tiene que haber otra opción mejor que menos 75 dBm. Entonces, eso serían un poco las buenas prácticas. Muy bien. En el EAP 245 has dicho que al tener dos puertos se pueden encadenar un EAP con otro. ¿Hasta cuántos EAP se podrían encadenar? Vale, en principio es una solución que se plantea como mucho para encadenar una AP más al cableado, ¿vale? Si luego tenemos más APs con un cable, es decir, de una AP que le llega un cable desde nuestro switch principal, si es PoE, luego cablear uno más. No se recomienda meter muchos más porque al final normalmente la caída de tensión va y la cantidad del cable va haciendo que caiga tanto el voltaje, bueno, más que el voltaje, incluso la intensidad. Entonces, normalmente recomendamos una AP de más para la parte de bridging. Muy bien. Y al hacer esta concatenación, ¿se perdería caudal? O sea, ¿se vería la velocidad de los dos APs limitada? No, realmente lo que es rendimiento real no, porque al final son puertos gigabit en ambos casos. Ya tener clientes, o sea, en un entorno de una altísima concurrencia sí que podría decir que sí, pero en entornos normales no se nota la pérdida porque son puertos gigabit en los que no se establece un cuello de botella directo. Al final, todos los clientes que tengo conectados a mi red o a mi infraestructura normalmente suelen ser más lentos que tasas de giga a día de hoy, entonces no suele haber un cuello de botella. Muy bien. ¿Se pueden mezclar diferentes APs en una misma red?
Sí, diferentes modelos no hay ningún problema. Se mezclan diferentes APs de interior, de exterior, de pared. No hay ningún problema en eso. Y el controlador Omada soporta equipos de todas las familias y todos los estándares, tanto N como AC. Sí, en principio el controlador OMADA, tanto la versión física como la versión hardware, lo que es el OC200, que de hecho lo voy a cargar por aquí para que esté a la vista, permiten todos los EAPs. Sí que es verdad que hay APs para los que se va sacando firmware y hay funciones que en una AP estándar N que se sacó hace un tiempo, pues tal vez no están desarrolladas. Funciones, me refiero al tema de portales o cosas parecidas. Pero lo que es adoptarlo y funcionar con él para una configuración básica siempre se mantiene y es retrocompatible. Muy bien. Cuando combinas una red mesh en una red no mesh, ¿cuál sería el punto de enlace de las dos? En principio ahí lo que se establece, y vuelvo a la diapositiva que teníamos antes, es los root AP, que son APs que están cableados, y luego los mesh AP, que son los APs inalámbricos. Entonces, a un root AP, cuando yo adopto hay dos formas de establecer una red mesh. La primera es conecto todos los APs a la red cableada a través de un switch o a través de lo que sea, de router, y meto todos los APs. Y luego, si quiero convertir alguno de esos APs en vez de en cableado en mesh, lo desconecto de la red, se me quedará en estado isolate, en estado aislado, y lo podré volver a adoptar y decirle, te adopto y te conectas a este uplink o decides tú a qué uplink te conectas. Eso por un lado. Luego otra opción es, yo tengo un root AP, un AP225 que está conectado por cable, como es este ejemplo, y ese root AP detecta que hay APs inalámbricos que están pendientes de adoptar, porque hay APs, por ejemplo, en un parque he puesto uno cableado, pero luego hay tres por ahí por el parque y este los detecta. Entonces me saldrá un aviso en el controlador como tres APs en pending, en estado pending wireless, y me dejará adoptarlos de forma inalámbrica. En esa opción, ellos regularán cuál es el uplink que cogen de forma automática. Pero si yo quiero organizar esa uplink, porque por lo que sea quiero hacer una estructura en cadena y una AP se ha conectado, ha hecho la uplink con otro que está un poco más lejano y que yo considero que es menos correcto, puedo organizar toda la red mesh a mi gusto. No sé si contesto un poco a lo que me preguntaban. Sí, yo creo que sí. En una red mesh has dicho que se podían hacer hasta 3 saltos, lo estamos viendo en esa transparencia, y has dicho también que se podían conectar hasta 4 equipos. Pero ¿habría un número máximo de equipos que soporte una red mesh? Depende completamente de cuántos metas cableados. Es decir, ya la limitación de tres saltos te está limitando por ese lado. Al final, todos los saltos inalámbricos, eso no es magia y eso tiene un decremento porque el wireless no es full duplex, entonces estamos perdiendo rendimiento en cada salto. Normalmente lo que recomendamos es cablear todos los posibles, como es lógico, y luego, si se necesita puntos donde no puedo cablear el AP por lo que sea, ir tirando con AP mesh, pero intentar balancear que no haya muchos saltos y que el AP que está en mesh los reparta entre todos los root. No que de un root cuelguen muchos APs mesh, sino que los pueda repartir entre todos los root posibles. No hay una limitación establecida porque al final va a depender del rendimiento que necesitemos en la red. Si es una red de la que necesitamos muy poquito rendimiento, pero es imposible, no hay ninguna forma de cablear, pues se podrán meter más APs en mesh. Al final va perdiendo rendimiento. Entonces, un poco con esas limitaciones de tres saltos y de cuatro APs por cada salto, es decir, del AP, del One Hop AP, que estoy marcando en la diapositiva, por ejemplo, pueden colgar cuatro APs a su vez de ahí, cuatro downlink AP. Y luego aparte tiene tres saltos. Entonces, con esas limitaciones, hay que tener en cuenta que se va perdiendo rendimiento cuanto más mes se haga. Muy bien. Vamos a pasar un poco ya a lo que es el controlador. ¿El controlador físico tendría las mismas opciones que que el software instalado en un PC o en un servidor? Sí, son exactamente iguales. O sea, ahora mismo la versión del controlador para PC es la 302 y tiene exactamente las mismas funciones que el controlador físico. La interfaz es igual y tiene las mismas funciones. Puede darse dentro de un año, por ejemplo, un momento concreto en el que cuestión de una semana o dos, pues haga primero una versión y luego otra. Pero tiene las mismas funciones y esa es la idea, que se desplieguen, que realmente lo que lleva el controlador físico es el controlador software embebido. Entonces, la idea es esa. Muy bien. ¿El controlador actuaría como router en el caso que has dicho que se conecta primero por un puerto y sale por el otro?
No, ahí solo haría de la función de bridge. Haría casi, tiene un switch interno realmente y traspasa tráfico. No tiene protocolos de routing o gestiones o protocolos capa 3. Solo actúa en capa 2 en ese caso. Muy bien. ¿Se puede asociar un controlador a diferentes cuentas cloud? Sí, eso además es un tema interesante. Si yo soy una empresa instalador y tengo varios instaladores que van haciendo diferentes redes, un hotel, un restaurante, un bar, puedo poner a todos como cada uno tiene su cuenta cloud y a todos les puedo meter que puedan gestionar desde sus distintas cuentas el mismo controlador. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo este AP controlado o gestionado o asociado a esta cuenta cloud, que es cegascon@landatel.com. Pues puedo añadir otro cloud user, que en este caso, pues por ejemplo, podría ser una cuenta que tuviese Diego en TP-Link Cloud. Le añado y digo, bueno, pues va a ser un operador, sí que no podría haber varios admins, solo habría un admin que es el que crea los operadores y le doy privilegios, le doy derecho a gestionarme el site test o a gestionarme ambos. Entonces los dos, cada uno desde su cloud independiente, podemos gestionar el mismo controlador. Muy bien. En la primera configuración, cuando estás montando por primera vez la red, ¿es necesario que haya salida a Internet o se podría configurar la red antes de tener configurada esa salida? Se puede configurar antes sin ningún problema, salvo el paso del cloud. Obviamente, el dispositivo, tanto el controlador cloud físico como en un equipo, no nos va a dejar, no vamos a poder nunca hacer un binding contra el cloud si no tenemos salida a internet. Pero sí que se podría sin ningún problema. De hecho, es un tema que no he comentado, pero como creo que se ve, el controlador tiene dos LED, un LED de cloud y un LED de power. Y con el LED de cloud directamente podemos ver si ese controlador tiene acceso a la plataforma cloud de TP-Link y, o sea, si tiene acceso y si además está linkado a alguna cuenta o no. Entonces, podremos hacer toda la configuración antes de tener salida a internet y luego ya meterlo contra la salida a internet y que tenga cloud. Muy bien. Si el controlador, estando o bien en la nube o en un controlador en un servidor, por algún motivo se cae, ¿qué prestaciones seguirían activas en los puntos de acceso y qué opciones se perderían? Vale, normalmente todo el tema de portales cautivos se suele perder y se pasa a un modo con un portal cautivo muy simple, porque los portales cautivos que se levantan en este tipo de red son portales cautivos que levanta el controlador, con la base de datos del controlador. Entonces eso obviamente se perdería. También es un detalle importante saber que se perdería el mesh, la parte de mesh, porque la gestión de los uplinks y el reenrutado de tráfico se hace a través del controlador, que es el elemento inteligente de la red. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y se perdería con el controlador. Al final, nosotros siempre vamos a recomendar meter un controlador, un OC200 en cada instalación o centralizar un equipo concreto que tenga, porque se quiera más escalabilidad. Pero, pero lo ideal es siempre meter un controlador porque se va monitorizando y se va haciendo estudio de toda la red. Entonces, al final, un cliente final nos llama y nos dice, bueno, es que el martes noté que decrementaba el rendimiento. Pues bueno, podemos ver que justo el martes subió el número de clientes conectados. Incluso hay algún cliente que estaba haciendo descargas que no tenía por qué hacer. Entonces, para todo ese tipo de casos, siempre meter un controlador. Muy bien. ¿Cuántos equipos puede gestionar un control OMADA y se pueden tener varios controladores OMADA en una misma red para gestionar o bien más equipos o como backup? Sí, se podrían tener varios en una misma red, no como backup, no tiene la función de redundancia. También es un dispositivo que al final, dado como es el diseño, hombre, se puede averiar físicamente porque eso siempre puede pasar, pero es raro, bastante raro. Y normalmente, tema de número de APs, que es una de las preguntas que más se nos hace, la limitación por software es hasta 100 puntos de acceso y 1000 clientes, si no recuerdo mal. Para redes con una concurrencia ya un poquito más alta, lo que se recomienda en general es no pasar de 50 APs. Todo depende al final del número de clientes que tengamos y del tráfico que tengamos. Lo ideal, pues no pasar de 50 APs con el mismo controlador y hasta 1000 clientes. Esa es aunque si metemos 55 APs no va a pasar nada, si no tenemos una red con mucha carga, siempre la recomendación es esa y hasta 100 APs va a dejar el controlador, no hay una limitación de software. Muy bien.
tanto en los equipos nuevos que os he dicho, en el EAP225 y el EAP245, como el controlador, ¿qué tipo de PoE utilizan en la alimentación? 225 se puede alimentar cualquiera de las versiones del, bueno, concreto, 225 de montaje en techo y 225 de exterior se pueden alimentar con el propio inyector pasivo que viene con el dispositivo o mediante PoE AF, PoE estandarizado 802.3AF, que al final es lo más interesante porque es estándar y lo vais a poder alimentar con cualquier switch, con una TP-Link o de otro fabricante. Y luego el 245 ocurre lo mismo. Se puede alimentar con PoE pasivo, pero en este caso en vez de 24 voltios es a 48, pero bueno, viene incluido con el dispositivo, o con PoE AF. Luego, caso concreto, el EAP Wall, el 225 Wall, ese no se puede alimentar con PoE pasivo porque está diseñado para alimentar con un switch AF o AT. ¿Y el controlador? Ah, perdón, sí, el controlador se puede alimentar con PoE AF, con el puerto frontal. Y también se puede alimentar por USB, que no sé si lo había comentado, pero en la parte trasera tiene un puerto USB y se puede alimentar. Mientras sea un alimentador de 5 voltios 1 amperio, también lo podréis alimentar por la parte trasera. Un detalle importante es que si se quiere usar el USB frontal para meter un pendrive donde almacenar todos los backups de configuración, en ese caso es obligatorio utilizar o alimentar por PoE AF, por el puerto PoE del frontal, porque al final eso incrementa el consumo y si lo alimentásemos por el USB trasero no tendríamos potencia de sobra. Muy bien. En una red, en una oficina, ¿habría que poner un router especial para gestionar toda la red o con el que nos pone el operador sería suficiente? Se podría, hombre, muchas veces recomendamos si va a haber mucha carga de tráfico en la red, meter un router empresarial que balancee o que nos permita gestionar tráfico, que no salga algún tipo de filtrado y demás. Pero en una red con un router de operador no hay problema. Se mete un controlador, si es necesario se mete un switch PoE básico o sin que sea PoE, se tira de los inyectores PoE pasivos incluidos y se hace una topología muy contundente y que va a aguantar muy bien con pocos recursos. Muy bien. Un par de preguntas sobre Facebook. ¿Hay que hacer algún tipo de configuración en especial en una cuenta de Facebook empresarial para poder utilizar el Facebook Login? Sí que tiene algún detalle y el detalle es, de hecho lo podemos ver directamente, el detalle es que cuando selecciono una cuenta de Facebook lo que tengo que hacer es entro a un wizard específico, meto mi cuenta de Facebook y lo que tengo que tener creado es una página, creo que lo llaman página de negocio en Facebook. Esa página de negocio por lo que sabemos no tiene ningún coste. De hecho yo ahora mismo no recuerdo las credenciales, pero tengo por ahí una de prueba. Y simplemente es que en vez de una página personal normal es una página de negocio. Entonces, una vez que meta mi correo y mi contraseña de Facebook, me va a dejar elegir en esta ventana cuál es la página de negocio que quiero asociar a esta Wi-Fi. La selecciono, valido y cierro. También se me suele dar la opción de tener una contraseña por si alguien se quiere conectar a mi red y no tiene Facebook. Pues no sé, sea una persona mayor, una persona que no tiene Facebook, no le vamos a decir que no le damos acceso a la red. Entonces, en ese caso se le puede poner una alternativa que es conéctese mediante esta contraseña. Y ya estaría. Muy bien. ¿Y un usuario que se conecte con Facebook, si la empresa tiene diferentes sedes, quedaría registrado en todas las sedes o solo en la que se ha conectado? En principio, habría que ver cómo se despliega. Es decir, el usuario que se conecte por Facebook va a quedar registrado en el controlador como que es un cliente que se ha conectado en un punto concreto con una MAC concreta y luego todo el tema de más la parte de Facebook se suele gestionar con las estadísticas de Facebook. Entonces ahí al final, si yo levanto el mismo portal para todos los APs en distintas sedes, todos los APs van a tirar de la misma página de Facebook y de la misma API de Facebook y todo eso va a quedar registrado ahí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta la voy a contestar yo. Me están preguntando precios y disponibilidad de estos equipos. Del EAP225, hasta ahora TP-Link nos ha estado dando ciertas unidades un poco a petición muy específica, pero ya nos las va a empezar a dar de manera más continua, por lo que hemos creado un artículo dentro de la web que es el EAP225V3. ¿Por qué hemos creado el V3? Porque hay bastante diferencia entre el V2 y el V3 y bueno, queremos poder daros el que queréis sin tener que
sin que haya demasiadas molestias. El controlador físico y el 245 aún no tenemos fecha de cuándo nos lo van a dar exactamente y por lo tanto tampoco podemos ir ofreciendo un precio hasta que no tengamos todo ya cerrado. Pero por lo que nos han dicho, a lo largo del mes de octubre, esperamos más a principios que a finales, pero no depende de nosotros, ya deberíamos tenerlo disponible. Vale, bueno, Carlos, nos has ido explicando, hemos visto todas las prestaciones que tiene, hemos visto toda la gama, toda la variedad, todos los tipos de soluciones que esto nos ofrece. Yo creo que hemos dejado a los clientes ya un poco sin excusas para que empiecen a probar estos equipos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, esa es la idea, que se pueda hacer la prueba de los dispositivos, que se vea que rinden muy bien y que dan funciones de sobra para lo que se necesita. Bueno, pues nosotros en Landatel hemos pensado que realmente lo único que se está frenando para que empecéis a comprar estos equipos, que como os decimos son muy buenos y tienen un montón de prestaciones como habéis podido ver, creemos que lo único que os falta para que de verdad ya os lancéis a usarlos es que los podáis probar. Entonces, en Landatel estamos preparando unos cursos, aún no está del todo cerrado, pero os lo voy anunciando. A principios de octubre haremos unos cursos aquí en Landatel, en nuestras oficinas en Las Rozas, para un número en principio reducido de personas, unas 20 personas, para que con gente tanto de TP-Link como de Landatel podáis probar el equipo en persona, podáis jugar con él y un poquito preguntar en el momento, mientras estáis trasteando con él vuestras dudas, vuestros problemas, y que al final del curso os lo llevéis a casa para que podáis trabajar con él y de verdad podáis ver que los equipos son muy buenos y que son una solución muy viable para cualquier red que tengáis por ahí. Entonces, yo os diría que estéis un poquito atentos a las comunicaciones de Landatel. Estamos cerrando todo con TP-Link, tanto el tema de los equipos como precio, como fechas, y os informaremos en breve, lo que esperamos que sea a principios también de octubre, para que podáis venir aquí a nuestras oficinas y probarlo y, como decimos, todas estas preguntas que nos habéis hecho o todas las preguntas que se os ocurran de aquí en adelante, las podéis hacer y convenceros de que son equipos muy buenos y que os pueden solucionar. Y dicho esto, muchas gracias, Carlos, por habernos hecho esta presentación. A vosotros, gracias. Y al resto, muchísimas gracias por participar. La semana que viene estamos preparando también otro webinar de TP-Link. Os invito a asistir, como siempre, atento a nuestras comunicaciones y os espero la semana que viene. Un saludo y que paséis un buen día.